¿Qué tal, hermanos católicos? Soy Alberto Maldonado y disculpen que no he estado subiendo videos. Ahorita aproveché rapidísimo para grabar un par de videos. Si me ven con la misma ropa del video anterior, les ofrezco una enorme disculpa, pero pues ni modo, así son las cosas, ¿no? Y bienvenidos a su canal Fe Sostenida y vamos a tener un video bastante interesante. Esta vez creo que no vamos a reaccionar a un video, perdón. Solo voy a poner ciertos puntos de interés y pues empecemos, ¿no? Vientos, vientos huracanados. Ok, espero que se esté escuchando bien, no como la vez que grabé un video del Padre Toro, lo grabé yo súper emocionado y bien acá y así, y de repente nada que sonaba. Me falló el audio, todo muy mal. Pero bueno, esperemos que ahora sí suene bien el audio y si no, pues ya iré trabajando en mejorar estas cosas, ¿no? Bueno, quiero hablarles de algo muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de la sola escritura. Hay dos paradigmas que son, digamos que, importantísimos dentro del mundo evangélico, dentro del mundo reformado, que es la idea de la sola escritura y de la sola fide. Hoy solo vamos a tratar de la sola escritura, ¿no? Y vamos a ver la cantidad de problemas que tiene, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar lo siguiente. La sola escritura, aunque no hay una definición concreta en que todos los grupos evangélicos estén de acuerdo, digamos que la mayoría de las personas entiende como sola escritura como la autoridad máxima de la escritura, ¿no? O sea, al final de cuentas, ellos no van a decir que no tienen una autoridad como nosotros que tenemos el magisterio. Ellos van a decir que sí tienen una autoridad, pero que esta autoridad es la Biblia, ¿no? Entonces, aquí viene el primer problema, ¿no? Si es tan importante la sola escritura, es decir, que todo lo que tú creas tiene que estar forzosamente en la Biblia, es de suma importancia entender por qué la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y por qué los libros que tienes en tu Biblia son los que tienen que estar y no más libros o no menos libros. Y esta es una pregunta que a lo mejor muchos no se hacen, ¿no? Es decir, ¿por qué? Vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué la Biblia es palabra de Dios? Obviamente la primera respuesta, cualquier persona nos va a decir, es que en la misma escritura dice que la palabra, toda palabra es buena para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. En última instancia, lo que están queriendo decir es que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios. No podemos fiarnos de esto. Si queremos de verdad creer en sola escritura y queremos que la escritura sea nuestro nivel máximo de autoridad, obviamente no podemos quedarnos ahí porque sería un argumento circular. Y en dado caso, el Corán, por ejemplo, dice lo mismo. El Corán se autonombra palabra de Dios y yo no creo que el Corán sea palabra de Dios, no sé ustedes. Entonces, ese es el primer problema, ¿no? Tratar de identificar por qué la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Luego vamos a caer en la siguiente falacia. Vamos a decir, bueno, Jesús, que es el Dios encarnado, vino a la tierra, instruyó a sus apóstoles y los apóstoles escribieron la Biblia. Error. ¿Por qué? Porque si bien, perdón, porque si bien el Evangelio de Marcos, perdón, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan sí son evangelios escritos por los apóstoles, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos no. Bueno, pero es que también, obviamente, como son discípulos de los discípulos, pues obviamente también son, se consideran como escritura, ¿no? O sea, Lucas lo van a considerar como escritura porque viene directamente de un discípulo de un apóstol, en este caso el apóstol Pablo, ¿no? Y de Marcos, obviamente, el apóstol Pedro. Pero aquí tenemos un par de problemas interesantes. La carta a los hebreos, no tenemos la seguridad de que la haya escrito Pablo. No tenemos la seguridad, sin embargo la tomamos como palabra de Dios. ¿Por qué? Luego les digo por qué.
Bueno, luego les digo o sea, todas estas preguntas que estoy ahorita iniciando, las voy a responder desde el punto de vista católico, ¿no? Pero ahorita vamos a pensar como si un evangélico nos quisiera atraer a su secta y nosotros le podríamos estar interrogando estas preguntas, ¿no? Bueno, de hecho, una vez tocaron los testigos de Jehová a mi casa, les hice esta pregunta y huyeron, ¿no? De plano huyeron, ¿no? Hasta dejaron su agua. Este, bien chistoso porque se van para atrás a tocar la puerta de allá y les estoy diciendo, bueno, pero dígame, ¿por qué cree que es palabra de Dios? Sin caer en este argumento circular y así. Y ya jala a su compañera, no, 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 ya vámonos, vámonos, vámonos. Y se bajan, se bajan, se bajan. Y yo así como de, pero pues no, que querían platicar, ¿qué pasó? Y mi mujer se dio cuenta de que ya hasta dejaron su agua. No, bueno, ya se las iba a bajar a entregar, pero pues ya huyeron, huyeron. Pero bueno, entonces, por ejemplo, si un evangélico nos quiere invitar a su secta o a su culto, lo que sea, no, es que aquí está bien padre porque leemos la palabra de Dios y quién sabe qué, eh, lo pueden interrogar con estas preguntas, ¿no? Ok, a ver, si tú dices que la sola escritura es la base de todo lo que debemos creer, entonces tenemos que estar completamente seguros de que estos libros que tú estás teniendo por escritura sean los libros correctos, ¿no? Y a esto voy, ¿no? O sea, lo que les estoy diciendo. Bueno, estábamos con el problema de Lucas, que es apóstol de San Pablo, y de Marcos, que es apóstol de San Pedro, ¿no? Bueno, eh, y, mm, no es cierto, estábamos en la carta a los hebreos, que no sabemos quién escribió, entonces ahí pues obviamente se rompe esta cuestión de la escritura, ¿no? En un principio también estaba en duda el Apocalipsis, que si lo escribió Juan, que si no lo escribió Juan, entonces todo parece indicar que sí, pero muchos tenían duda, etcétera, ¿no? Entonces, si no tenemos la certeza de que lo haya escrito el apóstol Juan, ¿cómo tú lo consideras palabra de Dios, siendo que dices que todo lo que escriben los apóstoles es palabra de Dios? Bueno, tenemos lo de la carta de los hebreos y tenemos un inconveniente más, porque ahorita estamos hablando de los libros que están dentro de la escritura, pero ¿y qué pasa con los libros, los evangelios que están fuera de la escritura? Por ejemplo, el evangelio de Santiago, ¿no? El protoevangelio de Santiago o el evangelio de Tomás, bueno, ese es gnóstico, se no cuenta. Pero por ejemplo, el evangelio de José de Arimatea, que también era de un seguidor de Jesús. O, por ejemplo, la carta a los Corintios de Clemente, ¿no? La primera de Corintios de Clemente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos buscar un parámetro en el que se quiera decir que es que los libros que son palabra de Dios, uno, son escritas por apóstoles. Dos, dan un mensaje, no sé, ¿no? Espiritual, lo que sea, ¿no? Paréntesis. Tercera de Juan es una reprienda, ¿no? De supuestamente el apóstol Juan. Pero, así que digas que, no, útale, yo me emociono mucho cuando leo Tercera de Juan y así, pues, la verdad. No, pero es importante, ¿no? O sea, es importante, pero así que digas, ay, es que yo siento luces y mariposas, así cuando leo Tercera de Juan, mm, pues eso ya es muy subjetivo, ¿no? Sin embargo, aquí voy a abrir otro paréntesis. Cuando yo leo el Nicanmopogua, que es el escrito donde viene registrado los hechos del Tepeyac de la Virgen de Guadalupe, yo siento hermoso, ¿no? Yo siento hermoso al leerlo y estoy convencido de que, obviamente, a ver, no quiero que se me malentienda esto, ¿no? Pero yo quisiera que fuera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es tan hermoso, es tan coherente, tiene tanta concordancia con la Biblia, no sé, ¿no? Yo lo estoy leyendo y veo mensajes bíblicos y veo lenguaje bíblico, o sea, si yo no supiera que no es parte de la escritura, yo diría, oye, esto es de la Biblia, ¿no? Entonces, la manera en cómo María se refiere a Jesús, ¿no? Ensalzándolo en todo momento, o sea, para mí eso debería ser considerado escritura.
¿A qué voy con esto? Que si nos vamos solamente en que es que yo siento bonito cuando leo las palabras de la Biblia y tal, pues yo también a mí me pasa lo mismo con el Nican Mopogua. Sin embargo, no es canónico, ¿no? No quiere decir que sea mentira, pero no es canónico, es decir, no forma parte de un texto inspirado, que hay que aprender a diferenciar un texto inspirado que un texto que no sea verdad o que sea falso, ¿no? Por ejemplo, en los evangelios, en los evangelios apócrifos, el término apócrifo no quiere decir que sea mentira, sino simplemente que no están dentro del canon. Hay una enorme diferencia entre los evangelios gnósticos que los evangelios que no son canónicos, ¿no? Por ejemplo, el evangelio de Santiago, que tiene ciertas exageraciones, que tal, dices, ah, bueno, ya vi por qué no lo pusieron como inspirado, ¿no? Pero no quiere decir que tenga cosas que sean mentira. Sin embargo, el evangelio de Tomás, creo que ese sí es gnóstico, o por ejemplo el evangelio de María Magdalena, ese es definitivamente gnóstico, fue encontrado muchísimo tiempo después, no es tan temprano, entonces obviamente ese no va a ser parte de la escritura, ¿no? Pero por ejemplo, la carta de Clemente a los Corintios, ese tiene todo, tiene un mensaje apostólico, habla sobre Cristo, habla sobre otros documentos apostólicos, ¿no? O sea, menciona la carta a los Corintios de Pablo, tiene un mensaje completamente acorde al Evangelio, ¿no? O sea, la primera carta a los Clementes tiene todos los parámetros que uno podría pensar para poder ser escritura. Sin embargo, no es escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo dictaminó así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros queremos ser sola escritura, tenemos que tener la completa seguridad y certeza de que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Entonces, si ellos no pueden asegurar que los libros que están son palabra de Dios, ¿en qué están basando su fe? ¿No? ¿En qué están basando su fe? Ya me acordé. Sí podemos ver un video. Sí podemos ver un video. Vamos a ver un pedacito nada más. Vamos a ver un pequeño pedazo. Vamos a trasladarnos aquí al YouTube. Y de hecho es reciente, es bastante reciente. Si mal no recuerdo. Eh, 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 eh. Creo que es largo el video, entonces a lo mejor no lo vamos a poder ver completo. Es 27 minutos. Sí, es un poquito largo. Vamos a ver solo unos pequeños cachos, unos cachitos, ¿no? No, Pero mira, tú tienes conflictos con que yo diga de que el protestante tiene certidumbre sobre la palabra de Dios, pero en cierto modo tú partes también de la certidumbre para sostener toda tu cosmovisión, como te lo decía. Vamos Vamos a ver un cachito aquí adelantito. Déjenme me acuerdo cómo. Científico, porque es un criterio científico, no de ciencias como la a que un ateo debería asumir en lo que nosotros sostenemos como argumento a favor de la resurrección de Cristo. Y me perdí un poco, disciplina. pero como te lo digo, o sea, todo lo que hacemos es aplicar criterios. Fue la misma metodología que utilizaron los judíos a la hora de desarrollar su canon. O sea, los criterios lo que hacen es tener mayor certidumbre sobre ciertos libros. Ejemplo, si un libro en cierto modo pueda considerarse de contradictorio o de un origen no apostólico, pues tendríamos menos certidumbre en comparación con otro tipo de libros. Entonces, Pero cuando ese no es hablamos... mi punto, hermano. Mi punto, o sea, yo voy a reconocer la utilidad de los criterios. La Ajá. iglesia históricamente reconoce la utilidad de los criterios. Acá nadie está diciendo de que los criterios no sirven para nada. Yo reconozco la utilidad de los criterios, pero lo que te estoy diciendo es que los criterios aplicados a estos documentos no te permiten tener certeza respecto a la No, conclusión final tuya. Y no, ese es el problema del no es un protestantismo. problema. ¿Y por qué problema? Sí, porque si yo te digo, ¿estás seguro a partir de estos criterios que la Biblia que tenemos es realmente en cada uno de sus libros Santi, palabra de Dios? Vos no tenés seguridad respecto a eso. Simplemente lo único que haces es, quiero creer que sí. ¿tú tienes certeza epistémica de que Jesús resucitó? Sí. Se está yendo por las ramas. O sea, está viendo. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, son dos temas completamente diferentes. En términos históricos, sí.
¿Tienes alguna metodología que nos puedas compartir hoy acá para que los ateos... En los términos ateos- históricos, ¿no? Acá apuntamos, porque es como que estamos discutiendo litros versus metros, o sea, son medidas completamente distintas. Reitero, en No, términos históricos, o sea, yo por dar un ejemplo, puedo apelar a historiadores que podés decir, che, ¿estamos seguros que Jesús fue crucificado? Sí, estamos completamente seguros. Ahora, ¿de qué clase de certeza estamos hablando dentro de la disciplina histórica? No estamos hablando del mismo tipo de certeza que podemos llegar a encontrar en la química. Bueno, de la misma manera ocurre en el caso de la naturaleza de estos libros. No estamos hablando del mismo tipo de certeza, porque estamos hablando de cosas que son distintas. ¿Se entiende? No puede servir como analogía. Pero mira, Vos me podrías presentar la misma analogía respecto a la sucesión apostólica. Ahí sí, claro. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica es un hecho histórico. Entonces yo tengo que elaborar un caso lo suficientemente fuerte para sostener de que sí, que tengo certeza histórica respecto a la sucesión apostólica. Pero acá estamos hablando de la naturaleza del libro. Es inspirado por el Espíritu Santo. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, Santi, el primer argumento que te presenté es de que si los apóstoles verdaderamente recibieron la autoridad de Cristo, se sigue de que sus escritos, los productos que ellos nos han dejado, pues son también igualmente... Es lo que les decía al principio, ¿no? Que ellos van a decir que se van a basar en la autoridad de los apóstoles para decir que todos los libros que están dentro del Nuevo Testamento son libros inspirados. Ahí el problema es, o bueno, en general todos los libros de la Biblia, perdón, son completamente inspirados, ¿no? Ahí el problema es, obviamente, lo que les digo del libro de Hebreos, etcétera, ¿no? o poseen la autoridad No, de no Cristo. creo que sea así. ¿Tú consideras que Pablo pudo escribir algo que no era infalible? Sí. ¿Tú consideras que, no sé, Marcos tenga porciones que No, no sean? no es lo mismo, no es la misma pregunta. No, Una cosa es información. pensar, Claro. una cosa es pensar que Marcos puede contener fragmentos no inspirados, cosa que vos como protestante tenés que decir que sí. Ajá. Yo creo que no. Y otra cosa es creer que alguien, por ser apóstol, necesariamente todo lo que ha escrito tuvo que haber sido inspirado. Son dos preguntas, dos planteos distintos. Respecto al último, no. Yo te digo no. No necesariamente alguien, por ser apóstol, Sí, tiene sí, garantía de en cada una de las cosas que escriba ser inspirado por Dios. Perfecto. Entonces, en este caso, la iglesia tiene una autoridad superior al apóstol para determinar cuándo es inspirado y cuándo no es inspirado. Es lo que más o menos No. se seguiría, ¿no? No necesariamente es así la construcción. Lo que el catolicismo va a afirmar es que, mira, te doy un ejemplo, te marco un paralelo. ¿Recordás cuando Cristo... Este es el que quería. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí Santiago nos va a marcar un paralelo de cómo es que la iglesia en la torre. Perdón, creo que se cayó algo. Lo voy a tener que recoger. Pero cómo es que la iglesia reconoce estos libros, ¿no? Y nos va a decir cómo. le preguntó a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Te hago una pregunta. ¿Existe algún tipo de metodología o criterio para poder, delante del Hijo de Dios, como lo tenían los apóstoles, identificarlo como la segunda persona de la Trinidad? No, es una revelación. No, claro, es revelación. Ahí está, fantástico. O sea, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. ¿Por qué? Porque es imposible para el ser humano ver a otro ser humano y definir o identificar si este ser humano es la segunda persona de la Trinidad encarnada o no lo es. O eso. Exacto. De la misma manera, la iglesia en su conjunto, o sea, haciendo, juntándose, es que puede hacer esta distinción de qué libro es inspirado y cuál no. Obviamente juntándose y clamando al Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Otro ser humano común y corriente. Es imposible. ¿Hay pistas? Claro que hay pistas. Hay pistas en sus declaraciones, hay pistas en sus milagros, pero no dejan de ser pistas. Nada te asegura. Necesitamos sí o sí el factor del Espíritu Santo en algo o alguien legítimo para garantizarnos la verdad. ¿Se entiende? Vos crees, mira, te doy un ejemplo. Vos crees que Jesús es Dios. ¿Por qué lo crees? Porque la Biblia sí te lo dice. ¿Vos lo crees? ¿Por qué? Por la autoridad de la Escritura. Ok. ¿Yo cómo sé otras verdades de fe? Las conozco no solo por la Escritura, sino por la autoridad de la Iglesia que ha sido fundada por la segunda persona de la Trinidad, a quien le ha garantizado la verdad. Entonces, todo termina en una cuestión de autoridad. ¿Y la autoridad última cuál es? Es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. Pero Ahora, Santi, sí.
Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, me gustaría que me señalaras, dado de que la iglesia es la encargada, la autoridad legítima, de señalar qué es escritura y qué no es escritura, bueno, qué es palabra de Dios y no es palabra de Dios, en cuanto a lo textual, me gustaría que me señalaras cuál es esa versión donde versículo a versículo ya se definió de forma dogmática, esto es palabra y no puede ser controvertido. Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, Sí, ¿qué pará, hacemos? vamos a una rapidito, porque te soy honesto, acá no tengo el texto como para señalártelo, te soy honesto. Sí sé que, por dar un ejemplo, el problema de estos fragmentos que se discuten se encuentra en el catecismo. Eso sí te lo puedo garantizar. No me acuerdo en qué numeral, te soy honesto, te pido disculpas si querés en otro momento entrar, avísame y te lo busco, pero eso sí se encuentra en el catecismo. Ok, dale, te queda pues la tarea para que lo Dale, revisemos. dale, 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 dale. La segunda es, ¿qué haces cuando es la iglesia quien produce material que debe ser juzgado por la iglesia? O sea, tú lo que asumes más o menos es de que los apóstoles están supeditados a una autoridad superior, en este Sí. caso otra No, autoridad humana. sí, sí, mirá, veámoslo de esta manera. La iglesia juzgó la doctrina de Pablo, que era apóstol, eh, ordenado por Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De la Bueno, misma manera, mira, prestame atención, de la misma manera que en Hechos capítulo 15, la iglesia juzga la doctrina de Pablo, que había sido ordenado como apóstol por Jesucristo, de la misma manera, la iglesia se encarga en juzgar estos documentos escritos por los apóstoles para identificar si son o no palabra de Dios. bueno, es ¿Se bastante entiende el conflictivo. paralelo? Sí, pues es bastante conflictivo. No, porque si la iglesia en el siglo I juzgó la doctrina de un apóstol a quien Jesucristo ordena, se le aparece y ordena, ¿por qué la iglesia no va a poder juzgar los escritos de esos individuos a quienes Cristo se les apareció? Es lo Entonces, mismo. no, entonces tenemos una autoridad, digamos, subjetiva, porque ellos ¿Cómo? están, claro, porque si Pablo no tenía autoridad para enseñar ciertas cosas, digamos que estaba en tela de juicio todo lo que él dijera. O sea, No, realmente no. no estaba en tela de juicio. Hay momentos particulares en donde se pone en tela de juicio. Y es ahí en donde aparecen los concilios. Cuando grupos o individuos con cierta influencia ponen en tela de juicio. ¿Se entiende? Fue lo que pasó en el caso de Pablo. Pablo no necesitaba, la doctrina de Pablo no necesitaba ser juzgada hasta que apareció la controversia con los judaizantes. Cuando alguien o grupo de personas pusieron en tela de juicio la doctrina de Pablo, fue ahí que se requirió la autoridad de la iglesia. Y ahí cabe mencionar que Pablo no discierne por él mismo y no dice, ah, pues vamos a ir por este lado, por este otro lado, sino él mismo dice, tenemos que ir con Pedro a preguntarle, y los apóstoles, para preguntarles qué va a proceder, ¿no? Y se hace el concilio de Jerusalén y todo eso, ¿no? Pero tú lo has dicho, son otras personas, no alguien, un miembro de la iglesia, una autoridad. Pero los judaizantes eran, pero hermano, los judaizantes eran miembros de la iglesia. Pero en ese sentido estamos hablando de apóstoles. Habían autoridades superiores en este caso que eran las Bueno, pero autoridades civiles. estos judaizantes, por dar un ejemplo, muchos protestantes sostienen que tenían muy probablemente fuerte vínculo con Santiago, quien era el obispo, apóstol y obispo de la iglesia de Jerusalén. Por ende, podríamos creer, y esto es especulación, pero especulación histórica que sostienen los protestantes, podríamos suponer que esto que los judaizantes sostenían era conocido por Santiago. Entonces, cuando surge una controversia de esa forma, porque recordemos que desde el principio la iglesia va creciendo en sabiduría y en conocimiento, el Espíritu Santo va asistiendo de forma continua y progresiva a la iglesia por medio de sus autoridades para conocer la verdad, tal y como lo prometió Cristo. Entonces, no podemos obviar este proceso del Espíritu Santo en la iglesia, llevándolos a profundizar en cuanto a la verdad de Cristo. Sí, pero bueno, la verdad ya es bastante conflictivo la cosmovisión que propones, porque incluso tendríamos una iglesia por encima de la autoridad de la escritura. Pero nuevamente, mira, pero es que tu idea se cae a pedazos y tu fe, si vos te pones a escarbar, también se cae a pedazos, hermano. Con todo respeto te lo digo. Nuevamente, si retomo la pregunta de cómo aplicás el criterio de apostolicidad para legitimar una epístola como palabra de Dios a la carta de los hebreos, vos no tenés que responderme, hermano, porque No, no sabés quién escribió la carta de los hebreos. no es el único criterio, Santi. En este Claro, caso, pero los criterios deben aplicarse a todos, si no, no pueden ser criterios. Se tiene que no, aplicar a todos. no, Por dar un ejemplo, bueno, Lucas, ¿cómo sabes que Lucas es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabes? claro, yo te hablaba de la apostolicidad, el origen apostólico. Tenemos a un ayudante inmediato, posiblemente de Pedro y de Pablo. Ok. Ellos hablan. ¡Ey! Ahí va a sacar la primera de Clemente. Escuchen bien cómo es el razonamiento de Santiago, cómo lo va tratando de llevar al final de cuentas a donde él quiere, ¿no? Porque obviamente le está diciendo, bueno, ok, si tú apelas a la apostolicidad de los escritos, ¿qué pasa con Lucas? Y él va a decir, no, pero pues es que Lucas era discípulo de un apóstol, ¿no? Chéquense el dato. Bien, ¿eso no aplica para Primera de Clemente?
Ahí está. Tú me preguntas, El hecho de que sean cercanos a un apóstol, que hayan conocido a un apóstol, que hayan recibido la doctrina de un apóstol y que hayan sido compañeros de un apóstol, vos decís que es un criterio. Bien, ese criterio también no abriría la discusión de Primera de Clemente. Clemente fue todo esto. sí, claro, sí, claro. Y entonces, ¿cómo sabemos que Primera de Clemente no fue palabra de Dios? No, Santi, recuerda, hablamos de certidumbre. Cuando tú comienzas escucha lo siguiente, una cosa es inspiración, otra cosa es canonicidad. Tenemos evidencia de que algunas porciones del libro de Enoch son inspiradas, es más, están contenidas en textos inspirados o que reconocemos como inspirados, pero no se reconoce completamente. Ahí el problema es que él está tratando un texto como inspirado, pero entonces no tiene la certeza, pero entonces, ¿en qué está basando su fe? Porque si yo digo, bueno, pues para mí Enoch sí es inspirado, o para mí el Evangelio de Santiago sí es inspirado, entonces mis creencias se van a ver afectadas por la cantidad de libros, ¿no? Incluso, de hecho, como ellos tienen digamos que los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, que fueron organizados y recopilados por la iglesia y que fueron puestos en la Vulgata por San Jerónimo, y esos 27 libros, ellos los tienen, los evangélicos los tienen como inspirados, le están dando como crédito a la iglesia, o sea, le están dando un cierto grado de credibilidad a la iglesia, a la iglesia católica, pero no con los deuterocanónicos. Entonces es una contradicción tremenda, ¿no? El libro de Enoch como inspirado. Entonces tenemos que asumir de que hay ciertos criterios, por ejemplo el libro de Enoch no se considera parte de la escritura judía porque fue escrito en teoría por alguien anterior a la revelación escrita que fue. Estoy hablando de Primera de Clemente, hermanito. Tu mismo criterio. El mismo criterio que aplicás a Lucas, yo lo puedo aplicar a Primera de Clemente. Claro, lo puedes ¿Qué considerar hamos? inspirado y podrías proponerlo como parte del canon, pero tiene ¿Y vos suficiente estarías evidencia. abierto a discutirlo? ¿Cómo? ¿Vos estarías abierto a discutirlo? Creo que el argumento tuyo iría a decir, mira, es que acá el Espíritu Pero Santo. pará, ¿vos estarías abierto a discutir a la posibilidad de que Primera de Clemente sea palabra de Dios? Sí, claro. Si tienes suficiente evidencia a favor. ¿Ves que no tenés certeza respecto al cierre del canon? No No tenés certeza, porque si estás abierto a discutir la posibilidad de que Primera de Clemente sea palabra de Dios, es porque no estás seguro que tenés el canon cerrado. Para vos existe la posibilidad de que haya un libro inspirado por Dios que no esté acá. Claro, y también existe la posibilidad de que existan versículos que no hagan parte de los textos originales. Pero te das cuenta que entonces vos no tenés seguridad respecto a qué es y Exactamente, y ese es el peligro de la sola escritura, ¿no? De que no tienes seguridad real de qué es inspirado y qué no, desde el punto de vista evangélico, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista católico, nosotros descansamos en la seguridad del magisterio, ¿no? Pero en sí, ellos no tienen seguridad, no tienen... ¿Y en qué están basando su fe? O sea, si no tienen bien, si no tienen... Vaya, a ver, ya me confundí. Si tienen su fe plantada sobre la escritura, pero no saben qué de la escritura es inspirada y qué no, y no saben por qué es inspirada, y no tienen certeza de que el canon esté cerrado o que puede estar abierto, entonces no tienen certeza dentro de su fe. Ese es el punto. qué no es palabra de Dios. Es la misma certeza que tienes sobre la resurrección de Cristo. Hello. Ay, Ya vine y te traje algo. ay, gracias. Son 12 botas y Espérame. faltan 8. Estoy grabando. Ay, perdón. Ya voy a terminar. Qué bueno que te fue bien, mi amigo. Cristo. No, El no hecho de que es. Son materias no, distintas, hermanito. No, y la misma la existencia de Dios, de que no tengas certeza absoluta, certeza epistémica, eso no te coloca en un vacío existencial. No tengo No te estoy certeza. diciendo eso. No te estoy diciendo que estás en un vacío. No, no es en un vacío existencial, sino que más bien en un vacío de fe. O sea, no está poniendo su fe en algo que sea sólido, ¿no? Porque al no tener certeza de la escritura, no tiene certeza de dónde está plantando su fe. Existencial, porque crees en Jesucristo, porque crees que Dios inspiró a autores para... No estás en un vacío. No. Simplemente a mí me parece que si tus ideas las llevamos a últimas instancias, tu fe se desmorona, hermano. Por eso yo siempre digo, sin ánimo de ofender, ¿querés mantener tu fe cristiana viva? Te tenés que hacer católico. Porque en última instancia vos tenés que responder creo porque sí y ya está, aventarte al, bueno, ojalá que tenga razón.
No, No te Santi, queda mira, otra, hermanito. mira, Santi, es que estamos hablando de inspiración y canonicidad. Un texto puede ser inspirado, es más, Clemente puede ser inspirado, pero no ser canónico. ¿Cómo Clemente puede ser inspirado y no ser? Bueno, ahí tendríamos un problema, porque reitero, vos estarías abierto a creer que existen libros inspirados por el Espíritu Santo de igual valor y autoridad que estos libros inspirados, pero que no fueron incluidos en la Biblia. Entonces, primero, nos pueden faltar libros. Segundo, ¿qué nos garantiza que no nos sobran libros? De hecho, vos estás abierto a discutir de que existen pasajes que pueden sobrar acá. Porque si a vos yo te pregunto, el final de Marcos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la mujer adúltera en Juan? ¿Qué pasa con la coma joánica? Vos estás abierto a la posibilidad de que eso que está acá, que compras en tu iglesia evangélica, pueda llegar a no ser palabra de Dios. Santi, no solo yo, cualquier persona comprometida con la verdad. No, Tenemos que estar cualquier dispuestos. protestante. Cualquier protestante. Santi, Exacto, porque nosotros descansamos en el magisterio, ¿no? O sea, nosotros tenemos certeza, bueno, nada más quería enseñarles este fragmento y cuál es la razón de por qué es tan peligrosa la sola escritura, porque al final de cuentas no tienen certeza de cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Están, ya oyeron de palabras de esta persona, de que está abierta a la posibilidad de que a lo mejor Primera de Clemente pueda ser palabra de Dios. Entonces, ¿en qué está basando su fe? Si supuestamente está basando su fe en la escritura, tiene que tener alguna certeza de que la escritura es palabra de Dios, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que pensamos? ¿Por qué nosotros pensamos que la escritura es palabra de Dios? Porque así lo dijo el magisterio. Y así de la misma forma que Pedro reconoce a Jesús, como dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, el Cristo, y Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo ha dicho, no te lo ha revelado ningún hombre. De la misma manera, la iglesia en su conjunto, en su magisterio, puede reconocer los libros inspirados y los no inspirados. No porque una persona haya dicho, ah, este sí, este no, este sí, sino porque la iglesia en su conjunto, o sea, todos los obispos decretan estos libros. Ahora, cuando decretaron estos libros, no vieron la necesidad de hacerlo dogma, porque todos los aceptaron, ¿no? La gran mayoría los aceptaron, y los que no, pues se les corregía, ¿no? ¿Por qué se convierte en dogma hasta el Concilio de Trento? Pues porque ya había alguien que entonces los empieza a querer sacar, ¿no? Recordemos que Martín Lutero quería sacar el libro de Santiago, que quería sacar, no me acuerdo qué otra carta quería sacar Martín Lutero, ¿no? Entonces, si bien estos libros son parte de la escritura y nadie los puede quitar, al ver que alguien quería quitarlos, pues entonces dijeron, ¿saben qué? Estos van a ser los libros oficiales y ahora lo vamos a hacer dogma, ¿no? Porque un dogma no quiere decir que a partir de ese momento se empieza a creer, sino quiere decir que quien, a partir de ese momento, quien crea otra cosa diferente, sea anatema, ¿no? Entonces, pues ya, nada más hasta ahí por el día de hoy. Pues ya les pasé este pequeño video, este pequeño pensamiento sobre la sola escritura y ya les dejé con tarea para investigar y para que puedan ustedes platicar con cualquier evangélico, con cualquier protestante, incluso testigos de Jehová, con estas pequeñas sencillas preguntas, ¿no? De cómo crees tú que la Biblia es palabra de Dios. Y entonces cuando empiezan a desarrollar dentro de este tema, se pueden lograr ver las inconsistencias, ¿no? Pero bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en otro programa. Espero que pueda grabarles muy pronto y nos vemos. Paz y bien. Chao.